Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, amada familia. Bienvenidos a esta nueva mañana que el Señor nos regala para seguir conociendo de sus verdades espirituales. Hemos estado estudiando acerca de la fe sobrenatural, esa fe que supera el común y nos lleva a tener una vida espiritual activa. Ya vimos los dos primeros aspectos de esta fe especial. Ustedes recuerdan que el primero era el darle a Dios lo mejor y lo primero de nuestras vidas. También significaba renunciar a aquello que es importante para mí, aquello que no me deja de pronto ponerle a Él en primer lugar, aquello que me impide tenerle a Él como mi prioridad. Y el segundo era el caminar con Dios. Hablábamos que es necesario estar de acuerdo con la vida que Él establece que vivamos para poder caminar a su lado. Recuerden que estudiamos el versículo de Amós 3:3 en el que decía que dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntas. Entonces, hablábamos de que nosotros necesitamos estar de acuerdo con Dios para poder caminar a su lado. Decíamos que el caminar con Él significa aceptar y ceder. Aceptar todos los principios, la voluntad, la guía, el control que Él quiere ejercer sobre nuestras vidas y cederle a Él todo aquello que no le agrada, ceder nuestra voluntad y nuestra propia forma de hacer las cosas. Estos dos primeros aspectos nos permiten entender que la fe sobrenatural nos mueve a actuar mientras Dios cumple sus promesas. Nos hace tener una fe viva, capaz de cultivar una intimidad constante con Él, mientras esperamos que obre poderosamente a nuestro favor, cumpliendo esa palabra en nosotros. Muy bien, hoy vamos a estudiar el tercer aspecto de esa fe que supera lo natural y es el obedecer. Hablaremos de un personaje bastante conocido y analizaremos algunos puntos importantes acerca de la obediencia en nuestro pasaje base. Ustedes recuerdan que estamos estudiando Hebreos, el capítulo 11. Le voy a invitar a que vaya a su Biblia. Vamos nuevamente a ir al capítulo 11 de Hebreos y en esta ocasión vamos a estudiar el versículo 7. ¿Listo? Vamos a estudiar el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Y la palabra de Dios dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia nos dice que Noé preparó el arca que Dios le encomendó por fe. Y lo hizo antes de haber visto los planes de Dios hechos realidad. Pero entonces, ¿por qué por fe? Vamos entonces a recordar un poquito la historia de Noé. Les voy a invitar a que vayamos nuevamente al primer libro de la Biblia. Vamos a ir al Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis, y nos vamos a estacionar en el capítulo 6. Vamos a estudiar algunos versículos de este capítulo en donde vamos a encontrar características de Noé, cuál fue ese plan que Dios le contó a Noé que él iba a ejercer y también qué instrucciones le dio a Noé y qué promesa. Entonces vamos a empezar por el versículo 9 de Génesis 6. La palabra de Dios dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Este versículo 9 nos menciona tres aspectos importantes de Noé. Primero, que era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Si nos damos cuenta, aquí vemos reflejados los dos primeros aspectos que hemos venido estudiando, ¿recuerdan? Pero desde el versículo 11 al versículo 13, entonces Dios le empieza a contar algo a Noé. Miren lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios en estos pasajes le dice a Noé que había tomado la decisión de darle fin a todo ser sobre la faz de la tierra. Por una razón, porque la maldad y la violencia de los hombres se había multiplicado.
Pero a partir del verso 14 al 16, Dios le empieza a decir a Noé que él tiene que hacer un arca. Dios le da instrucciones específicas acerca de cómo hacerlo, de los materiales que debía hacerlo, de cuántos pisos debía tener esta arca. Todas las instrucciones absolutamente se las dio. Es decir, que Noé debía cumplir con la orden de Dios a carta cabal. Miren en el versículo 17, después de haberle dicho Dios a Noé que debía construir el arca y sus características, el versículo 17 nos menciona algo. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y entonces aquí cobra sentido, ¿verdad? ¿Por qué Dios le mandó a hacer un arca a Noé? En primera instancia, la Biblia empieza diciendo Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, caminó con Dios. Después de esto menciona en la Biblia que Dios mira que la tierra se ha corrompido y entonces fruto de eso le dice, ¿sabes qué, Noé? Tienes que construir un arca, porque la forma que yo voy a usar para matar a todo ser viviente es a través de un diluvio. Aquí apenas en el versículo 17, Dios le dice a Noé cuáles son sus planes con la tierra y de qué forma iba a acabar con todo ser viviente. Entonces, después de que Noé recibe los planes de Dios, ¿verdad? Recibe el sentir de Dios, que él había tomado la decisión de acabar con todos, recibe la instrucción acerca de cómo construir el arca, también recibe de parte de Dios cómo es que iba a acabar con la tierra. En el versículo 18 hay algo especial. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noé recibe una promesa muy especial de Dios y es que él le promete conservar su vida y la vida de su familia al dejarlos entrar en el arca. Se dan cuenta que en el versículo 18 Dios le da esta promesa especial a Noé, pero quiero recalcar que esta promesa no es fruto de una petición de Noé. La Biblia no registra que Noé le haya dicho, Señor, yo sé que tú vas a destruir a toda la humanidad, pero por favor sálvame a mí y a mi familia. Noé nunca tuvo que hacer esa petición, sino que nació de Dios mismo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios hizo pacto con Noé, es decir, que él mismo fue quien le hizo esa promesa de vida a Noé en primera instancia. Sin embargo, para que Noé pudiera ver el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, tuvo que seguir todas las pautas que él mismo le había dado con anterioridad. Es decir, que tuvo que obedecer. Y familia, siempre que Dios nos regala promesas, estas vienen cargadas de instrucciones. Siempre. Y esas instrucciones lo único que hacen es capacitarnos para que cuando esas promesas se cumplan en nuestra vida, nosotros podamos disfrutarlas. Claramente vemos en este caso que Dios espera que Noé obedezca porque de eso depende su vida y la de su familia. Y es que la obediencia siempre trae bendición a nuestra vida, familia. De ninguna forma Dios quería que Noé obedezca para someterlo, para poner un yugo sobre él. No, es que a través de estas instrucciones que Dios le había dado, Dios estaba salvaguardando la vida de Noé, de su mujer, de sus hijos y de las mujeres de sus hijos. Era una bendición escondida en unas instrucciones que Dios le había dado. Dios había tomado la decisión de acabar con todos los hombres de la tierra. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Noé y de los suyos. No era obligación de Dios salvarlos. Él tuvo misericordia de ellos. Y eso es una bendición. Pero quiero contarles que hoy en día las cosas no han cambiado tanto. Porque constantemente Dios a través de su palabra nos muestra a ustedes y a mí cuáles son sus planes. Nos llena de promesas, de hecho. Pero nosotros queremos solamente tomar esa parte que nos conviene. La parte más fácil, la parte más bonita, la que aparentemente nos hace bien. Y desechamos esa instrucción porque creemos que eso es demasiado difícil para cumplir o porque simplemente creemos que no es necesario. Pero quiero decirles, familia, que detrás de cada instrucción o mandato de parte de Dios se esconde una gran bendición. Entonces, ¿por qué la fe y la obediencia siempre deben ir de la mano? Porque mientras más creo, más seguridad y tranquilidad tengo al andar por sus caminos. Miren esta importancia. Si yo digo creer en Dios, si yo sé que Él ha de cumplir las promesas en mi vida, mientras Él las cumple, entonces yo obedezco sus instrucciones. Porque tengo la seguridad de que Él lo va a cumplir. Y entonces con seguridad, con tranquilidad en mi corazón, puedo ir por el camino que Él me está marcando a través de su palabra. La fe natural me enseña que a pesar de que Dios cumpla sus promesas, mi única demanda es esperar.
¿verdad? Pero a través de la fe sobrenatural entiendo que obedecer es imprescindible en la vida de aquellos que desean ver las promesas de Dios cumplidas. De hecho, familia, yo estoy segura que nos hemos privado tanto tiempo de ver las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida, solamente porque no hemos querido seguir sus instrucciones. Y hablo de que no hemos querido porque, otra vez, así como el caminar, hablamos, es una decisión, el obedecer también es una decisión. Noé pudo haber dicho, yo voy a hacer el arca a mi manera, como yo pienso que está bien, como yo creo que va a quedar bien, igual ya Dios me prometió que me iba a salvar. Y ese es el pensamiento de muchos hoy en día, voy a vivir mi vida a mi manera, igual Dios ya me prometió que me iba a salvar, igual Dios ya me prometió la salvación. Si no él lo hubiera hecho así, seguramente no había visto el cumplimiento de esa promesa. Y es que, familia, ahí está la importancia de obedecer a carta cabal las instrucciones que Dios nos da. No es válido obedecer a nuestra forma. No es válido obedecer de la forma en la que nosotros creemos que está bien. No se trata de obedecer a medias, o en lo que creemos que nos conviene, o en lo más fácil. Nosotros obedecemos porque entendemos que Dios, a través de sus límites e instrucciones, guarda nuestra vida para cosas de bendición. Es necesario que nosotros renunciemos a creer que la obediencia nos limita, nos priva, nos hace esclavos de un Dios que no tiene en cuenta nuestros deseos y nuestros anhelos. Al contrario, cuando Él nos da esas instrucciones, sus mandatos, sus órdenes, como ustedes las quieran llamar, son para nuestro propio bien, para guardar nuestra vida, pero también para prepararnos, para que cuando esas promesas que Él nos dio se cumplan, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entorno, todo esté preparado para que lo podamos disfrutar. Quiero dejar claro en esta mañana que la obediencia de ninguna forma es por imposición, porque mucho tiempo hemos creído que la obediencia está ligada al miedo, está ligada a la imposición, a la sumisión, que no nos da opción alguna a hacer algo que nosotros queramos. De hecho, la obediencia no es algo que Dios impone. Yo quiero dejar claro que la obediencia siempre se trata del amor. Vamos a ir a Juan 14:13. Miren lo que dice. La palabra de Dios aquí nos menciona unas palabras expresadas por Jesús y que son muy importantes. La Reina Valera dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como estamos hablando de que la obediencia no es algo impuesto, sino que se basa en el amor, quiero tomar la primera parte de este versículo. Y Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. En otra versión, la palabra de Dios dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, es el que me ama de verdad. Entonces, amada familia, en esta mañana debemos entender que mi motivación para obedecer debe ser el amor que siento por Él. Aquel que ama a Dios siempre va a obedecer sinceramente. Qué bueno, amada familia, de que en esta mañana nosotros podamos acercarnos a Dios y decirle, papá, perdónanos porque muchas veces he creído que no has cumplido tus promesas en mi vida porque no has querido. Pero claramente hoy me doy cuenta que esas promesas aún no se han cumplido en mi vida porque yo no he seguido las instrucciones. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que promete y que si tú prometes, tú lo cumples. Así que si aún esas promesas no se han hecho una realidad en mi vida, yo sé que se van a hacer, pero también tengo que hacer mi parte. Amada familia, qué bueno que en esta mañana nosotros podamos acercarnos a Él y reconocer aquellas cosas que no hemos hecho de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Pero qué bendición tenemos usted y yo de que Él hoy habla en nuestro corazón y nos permita modificar y corregir aquellas cosas que nos están impidiendo ver esa bendición. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando esos aspectos de la fe sobrenatural. Bendiciones para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.